Saludos cordiales en Cristo y María, día de Navidad. Qué mejor día para recibir un regalo como este que hoy os compartimos, que nos llena de esperanza y que nos ayuda a reflexionar profundamente en el misterio de la parusía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si no ha parado la actividad económica productiva, se infiere que no ha parado el comercio tampoco, que es posible comprar y vender. Aquí he resaltado en verde las partes más importantes de su reflexión y lo que está concluyendo es eso. No puede referirse a un momento post-tribulacionista, sino un momento previo donde nadie está esperando a Jesús y donde la vida se lleva a cabo con total normalidad. Hay construcción, medios productivos, comercio y actividades cotidianas con normalidad. Efectivamente, Padre Raúl, con normalidad. Lucas 17 y Mateo 24 explican un contexto de la parusía del Señor de normalidad. Luego vamos a terminar de escuchar sus interesantísimas explicaciones en este Parusía 8 que nos regala Mauricio Zaeta el día de la Navidad, hoy 25 de diciembre de 2023, que cierran este año en el canal Arturo Periodista Católico y justamente un año en el cual nosotros, Agustín Aranda y yo, hemos explicado la segunda línea generatriz de Umbe, que se explicita la parusía por fases, única para todas las personas, para todo ser humano. Lo que pasa es que entendemos que es por fases, que empiezan con el gran aviso y bueno, que hay que estar muy atentos, porque el misterio nos supera y con normalidad, como está comentando, que es el ambiente que se va a dar en Lucas 17 y Mateo 24, no puede ser solamente al final de la gran tribulación. Entonces hay ahí un misterio interesantísimo, profundísimo, maravilloso, que el Señor nos ha revelado, pero nos ha revelado hasta cierto punto. Nosotros tenemos que estar muy abiertos a ese misterio, a esa espera activa. Y fijaos incluso que en este libro que tengo aquí, del Padre Gobi, hay un mensaje donde dice la Virgen, titula su segunda venida, 24 de diciembre de 1978, y atentos a la frase que es bastante llamativa. Dice: como fue su nacimiento en esta noche, será el retorno de Jesús en su gloria, antes de su postrera venida para el juicio final, cuya hora está no obstante todavía escondida en los secretos del Padre. Y antes ha dicho esto: semejante a la primera será su segunda venida, hijos predilectos. Semejante a la primera venida será su segunda venida, hijos predilectos. ¿Cómo va a ser semejante la segunda venida a la primera, cuando en la primera había tiempo de paz, cuando vino el Señor, había tranquilidad? Y si la segunda venida, la parusía de Cristo, fuera exclusivamente al final de todo, sería en un contexto, terrible, al final de la gran tribulación. De paz nada. Estaría todo el mundo clamando: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Los poquitos creyentes que quedaran en esa purificación final, obviamente. Así pues, vamos a escuchar Parusía 8. Saludos cordiales, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Virgen María, para esta entrega número 8 de la serie Parusía. Hoy vamos a proponer una nueva interpretación de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que dice así: pues os decimos esto con palabras del Señor, que nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Vemos que esta profecía tiene 4 partes. Primero dice que el Señor descenderá del cielo.
Se entiende desde el tercer cielo o morada de Dios hasta el primer cielo o cielo atmosférico. Luego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo los muertos en Cristo, es decir, los salvos, los justos. En la Didache, documento del siglo I, elaborado por los apóstoles y los primeros discípulos cuando no había Nuevo Testamento, resumen las enseñanzas básicas iniciales con la cual comenzó a expandirse la iglesia naciente. Y ahí se explica, como se ve en la Biblia, que la primera resurrección es solo de los justos, porque la resurrección de los condenados es al final, a momento del juicio final de vivos y muertos, para luego de tal juicio regresar al infierno en cuerpo y alma. Pero aquí, en la primera Tesalonicense, estamos hablando de la resurrección de los justos. Entonces, primero el Señor desciende del cielo su morada al cielo atmosférico. Luego los muertos en Cristo resucitan. Tercero, dice, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento. Y cuarto, al encuentro del Señor. Es decir, una reunión en los aires. Esto también lo vemos en Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho toda la raza de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, es decir, el cielo atmosférico. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto es un rescate de elegidos. Los elegidos no son unos privilegiados de Dios, son los que aman a Dios y cumplen los mandamientos, como se ve en Juan 14. Recordamos que estamos aquí hablando de la venida intermedia y que el que hizo la asociación de este rescate de elegidos a Juan 14 es el mismo San Bernardo de Claraval, explicando por tanto que los elegidos son los que aman a Dios y cumplen los mandamientos, que es lo que 4 veces se afirma en Juan 14. Quien me ama y guarda mis mandamientos, esos son los elegidos rescatados. ¿Y por qué son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro? Está hablando de una reunión en los aires, como vemos en 1 Tesalonicenses 4. Pues son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro, porque como dice 10 versículos más adelante, entonces estarán 2 en el campo, uno es tomado, el otro dejado, 2 mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Aquí se ve también el arrebatamiento, pero con el verbo tomar, el tomado y la tomada. Entonces, todos aquellos católicos que dicen que el arrebatamiento es una herejía protestante, esa afirmación implica decir que el apóstol San Pablo es un hereje protestante, porque él nos habla del arrebatamiento tanto en 1 Tesalonicenses 4 como también en 1 Corintios 15. Y la afirmación es más grave aún, pues se convierte en blasfemia, porque también el Señor nos habla del arrebatamiento en sus discursos escatológicos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Entonces, si el arrebatamiento es una herejía protestante, pues imagínense, estamos llamando herejes protestantes a Jesús y a San Pablo. La discusión no es tan interesante con los que niegan el arrebatamiento, porque los que lo niegan simplemente hay que sugerirles que lean la Biblia, y el que tenga dudas sobre esto y se haga contumaz negacionista del arrebatamiento, me puede escribir a mi correo, yo le puedo responder con mucho gusto unas 30 citas bíblicas que hablan del arrebatamiento, que si decide luego de leerlas seguir negándolo, no le quedaría más remedio que cercenar su Biblia, es decir, arrancar de su Biblia esos 30 capítulos donde se habla del arrebatamiento futuro. Entonces, ¿cuál es la discusión realmente interesante sobre el arrebatamiento? No con aquellos que lo niegan, sino con aquellos que dicen que sí va a haber arrebatamiento, pero al final de la gran tribulación, es decir, por allá al final, al momento del juicio de las naciones, o sea que relacionan o ponen al mismo día o solo con 3 días de distancia Mateo 24 y Mateo 25, lo cual yo no estoy de acuerdo. Para mí el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, es decir, Mateo 24 antes de la gran tribulación y Mateo 25, juicio de las naciones, después de la gran tribulación. Y para esto, en un video anterior de la serie Parusía, explicamos que el Señor Jesús en sus discursos escatológicos da suficientes verbos
para que podamos comprender que esto de que uno será tomado y uno será dejado no puede ser después, sino antes de la gran tribulación. El Señor nos entrega muchos verbos que si los analizamos uno a uno y los discernimos con calma y con paz en el corazón, entendemos que le está hablando de un tiempo pretribulacionista. Para explicar esto lo voy a hacer hoy no con mis palabras, sino con las del padre Raúl Marcos, un sacerdote amigo que logró concluir esto mismo, que Jesús nos está dando las indicaciones claras de que el que será tomado y la que será tomada tiene que ser antes, en un momento de paz, de tranquilidad, de normalidad. Dicho con sus propias palabras, está escrito en una reflexión que él hizo en estos términos. Estarán dos mujeres moliendo juntas, Lucas 17:35, y dos en la misma cama. Lucas 17:34, aquí se ve que se hace referencia a una pareja. Hace referencia a un tiempo en que la vida se desarrollará con aparente normalidad. Tanto las actividades cotidianas como el descanso serán posibles sin gran perturbación. Entonces aquí el padre Raúl está reflexionando de que esto ocurre en un momento de normalidad donde las actividades cotidianas siguen su curso, o sea, donde la vida se sigue desarrollando como si no pasara nada. No es un momento post-tribulacionista, sino pre-tribulacionista, y continúa así. La referencia a las dos mujeres moliendo juntas nos lleva a una actividad común todavía en muchas partes del mundo, especialmente en el África subsahariana, pero especialmente también en otros países. Luego, podemos interpretarlo literalmente. Al mismo tiempo, entiendo que hace referencia, de modo más genérico, a que será posible la actividad económica productiva, es decir, el uso de medios de producción, más allá de los rudimentarios utensilios comunes hace 20 siglos y todavía en algunos lugares para moler el grano manualmente como un mortero de madera con su mancilla. Es decir, si no ha parado la actividad económica productiva, se infiere que no ha parado el comercio tampoco, que es posible comprar y vender. Aquí he resaltado en verde las partes más importantes de su reflexión y lo que está concluyendo es eso. No puede referirse a un momento post-tribulacionista, sino un momento previo donde nadie está esperando a Jesús y donde la vida se lleva a cabo con total normalidad. Hay construcción, medios productivos, comercio y actividades cotidianas con normalidad. Y termina concluyendo lo que está en azul. Es el Señor quien decide llamarlos para darles su recompensa cuando Él decide. No son ellos los que abandonan su misión para buscar al Señor. ¿Por qué termina con esta reflexión el padre Raúl? Porque los que sostenemos esta doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación nos acusan diciendo que es un abandonar la cruz o que tiene relación con abandonar la misión. No es así. Si el Señor considera que alguien ya portó su cruz, ya vivió su tribulación, su prueba y la superó, Él puede decidir arrebatarlo cuando Él quiera. Como en el ejemplo que hemos puesto en los vídeos anteriores, si Monseñor Rolando Álvarez o el padre James Altman, el Señor considera que ya portaron su cruz, ya dieron testimonio, ya vivieron su prueba, el Señor puede decidir arrebatarlos cuando Él quiera. Y no se trata de que ellos abandonen su misión o estén rechazando la cruz, sino que la abrazaron antes y de manera más plena. Dijimos al principio que el centro de hoy va a ser una nueva interpretación de Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Y voy a enfatizar una parte que hace a la gente pensar que tiene que ser el arrebatamiento al final de la gran tribulación. Dice así: pues esto os decimos con palabras del Señor, que nosotros los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. La gente ha interpretado esto de que los vivientes que quedemos como los sobrevivientes a la gran tribulación, los que lleguen vivos hasta el final. Y dice nuevamente al final: después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados. La interpretación que ha sido común durante más de 19 siglos por casi todos los católicos es que se refiere
a que los que hayan sobrevivido a la gran tribulación serán arrebatados. Esto no tiene sentido porque es como un premio al que llegó vivo hasta el final, independientemente de que esté convertido o no, no hace sentido. ¿Qué quiere decir? Que si una persona para llegar vivo al final mató a sus vecinos para robar la comida, no va a recibir el premio del arrebatamiento solamente porque sobrevivió. El arrebatamiento tiene que ser un premio al convertido, al fiel a Dios, al Evangelio, a la verdad, al que amó, al que perdonó, no al que llegó vivo al final. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, aunque es la interpretación de la mayoría, que el apóstol San Pablo se está refiriendo a que los que hayan sobrevivido y han llegado vivos hasta el final, entonces Dios lo premia con el arrebatamiento. No tiene sentido. Yo voy a compartir hoy una nueva interpretación de esta importante cita de Primera de Tesalonicenses con base a la manera como Jesús nos explica lo que realmente significa para él morir. O sea, Jesús nos explica un nuevo concepto de muerte distinto al que nosotros pensábamos. Y comencemos analizándolo con Lucas 9 del 59 al 60. Este le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Respondióle: deja a los muertos enterrar a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Si nosotros vemos una foto de personas enterrando a un difunto, nosotros interpretamos como que los que están arriba con las palas y bajando el féretro están vivos, porque hay gente que respira y su corazón late. En cambio, el que está dentro del féretro pues está muerto porque no está respirando y su corazón ya no late. Pero Jesús le dice a este joven: deja a los muertos enterrar a sus muertos. Es decir, todos estos que estamos viendo en esta imagen pueden ser muertos si no están convertidos, si no cumplen los mandamientos, si no viven una vida grata a Dios, son muertos enterrando a muertos. Entonces Jesús cambia el concepto de muerte que nosotros teníamos. Y se ve muy bien también esto en Lucas 8, en el suceso de la hija de Jairo. Todos lloraban y se lamentaban por ella, mas él dijo: no lloréis, no ha muerto, sino que está dormida. Y se reían de él sabiendo que ella había muerto. Cuando Jairo la manda a llamar a Jesús, estaba viva. Cuando él llega, lleva varias horas muerta. Y Jesús seguramente lo hizo así, es decir, dando un tiempo para que esté confirmada su muerte clínica de manera irrefutable. Varias horas sin respirar, sin su corazón latir, seguramente ya estaba tiesa, había cambiado el color de su piel, etc. Pero Jesús nos dice que no está muerta, sino que está dormida. Pero él sabía que estaba muerta. Lo que nos está diciendo Jesús es que si la niña llevaba una vida grata a Dios y cumplía los mandamientos, lo relaciona con el verbo dormir para indicarnos que es otra forma de morir. Es lo que llamamos morir en Cristo, como lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 15. Por eso vemos también en 2 de Timoteo 1 del 9 al 10. Nuestro Salvador Cristo Jesús, que aniquiló la muerte e irradió la vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Jesús entonces nos dice que la verdadera vida tiene que ver con la conversión, con aceptarlo a Él como Salvador y acoger el Evangelio en plenitud. Eso es la conversión, y el convertido está vivo, es un viviente, independientemente de que su corazón deje de latir y deje de respirar, es un vivo, y si ya tiene muerte clínica, pues murió en Cristo y sigue vivo para Dios. Entonces, ¿qué es la muerte para Jesús? La muerte es la apostasía. Apostatar significa abandonar la fe, rechazar el Evangelio, desconvertirte. El muerto es el que no se ha convertido, o el que habiéndose convertido termina rechazando la verdadera fe, rechazando la verdad. Entonces Jesús enfatiza que la muerte corporal es irrelevante, porque la vida eterna no depende de eso. Él nos está diciendo con todas estas citas del Evangelio que lo único importante es la muerte espiritual, lo único importante es la conversión y evitar a toda costa la apostasía. Vemos esto también con mucha claridad en Mateo 22 del 31 al 32. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os ha dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Esta respuesta se la da Jesús a los saduceos que intentan ponerlo en aprietos, que intentan ponerle una prueba como para que se resbale y se caiga, cuando más bien Jesús lo que hace es ponerlos a ellos en su sitio y explicándole que ellos no comprenden nada, no comprenden la resurrección y no comprenden que para Dios Abraham, Isaac y Jacob se cuentan entre los vivos, entre los vivientes. Entonces, ¿cómo lo analizamos nosotros con nuestro concepto errado de muerte? Pues para nosotros, estos dos que mencioné antes, el padre James Adman y Monseñor Rolando Álvarez, están vivos para nosotros porque respiran y su corazón todavía late. Para nosotros, Abraham, Isaac y Jacob son muertos porque no respiran y su corazón no late. Pero Jesús nos dice cuál es el verdadero concepto de muerte desde el punto de vista de Dios y nos dice que para Dios están igual de vivos el padre James Adman, Monseñor Rolando Álvarez, Abraham, Isaac y Jacob. Y están todos estos contados en los vivos si están convertidos, si no han apostatado y en el caso de muerte clínica, pues que hayan muerto en Cristo, cumpliendo los mandamientos y llevando una vida grata a Dios. Entonces Jesús, que es un verdadero pedagogo y nuestro principal maestro, nos enseña que la única muerte importante es la espiritual. La muerte corporal es irrelevante, porque aunque tu cuerpo haya dejado de respirar o de latir, sigues contado entre los vivos si moriste en Cristo Jesús. Entonces, bajo esta definición nueva de muerte que nos da Jesús, que es la definición verdadera, la que viene de Dios, analicemos 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Dice así primero los versículos 19 al 23. Si solamente para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Puesto que por un hombre vino la muerte, por un hombre viene también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno por su orden, como primicia los de Cristo, luego los de Cristo en su parusía. Aquí el apóstol San Pablo utiliza el verbo dormir, refiriéndose a personas que murieron, bajo el mismo concepto de muerte que vimos de Jesús en el Evangelio. Dice durmieron porque murieron en Cristo, y eso lo explica en el versículo 23, los de Cristo, es decir, los que murieron en Cristo cumpliendo los mandamientos y llevando una vida grata a Dios. Pero no solamente destaco eso que usa el verbo dormir, sino que cuando él se refiere a todos, todos serán vivificados, lo explica a continuación, inmediatamente después, los de Cristo. ¿Quiénes son todos? San Pablo, ¿quiénes son todos? Me refiero a los de Cristo. Esto es importante entenderlo porque una de las citas más importantes sobre el arrebatamiento y la transformación del cuerpo está en este mismo capítulo 15 de la 1 Corintios, pero en los versículos 51 al 52 que dice: He aquí que os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense que aquí dice que todos seremos transformados. Si uno no ha leído todo el capítulo 15, uno podría pensar, pues entonces todos los que llegan al final de la gran tribulación, como lo piensa la gente, los que llegaron vivos, como premio de haber sobrevivido, ¡hala! ¡Qué alegría! Seremos arrebatados y transformados. No son todos. Lo dijo en el versículo 23. ¿Quiénes son todos, San Pablo? Los de Cristo. Y miren qué interesante. No importa si tienen muerte clínica o no, igual serán transformados y arrebatados. Es decir, los que resucitan con cuerpo glorioso. Y los que estén vivos en el cuerpo, vida clínica, serán arrebatados y transformados. Porque para Dios es irrelevante si tienes muerte clínica o no. Entonces, es muy importante entender que el todos que utiliza San Pablo se refiere a todos los de Cristo, independientemente de que respiren y su corazón esté latiendo, o ya no respiren y su corazón no late porque duermen en el polvo. Le aplica la misma profecía de 1 Corintios 15. Esto es muy,
muy, muy importante. Entonces no se refiere a que de que todos los que lleguen vivos al final de la gran tribulación serán arrebatados, transformados y en el reino. No, los de Cristo nada más. Entonces, ahora regresemos a la profecía central de este Parusía 8, de este estudio, que es 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. No queremos, hermanos, que estéis en ignorancia acerca de los que duermen. Aquí vemos otra vez el verbo dormir, como nos lo enseñó Jesús. Acerca de los que duermen, para que no os contristéis como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios llevará con Jesús a los que durmieron en él. Verbo dormir, o sea, muerte, pero en vida, muerte de converso, muerte del que cumplía los mandamientos. Pues esto os decimos con palabras del Señor, que nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Entonces, ¿cómo ha sido esto interpretado desde que lo escribió San Pablo hasta hoy en día, por más de 19 siglos? ¿Cómo ha sido interpretado por la inmensa mayoría de los católicos? Pues la interpretación que se le da es que él está hablando de los que sobrevivieron a la gran tribulación, los que llegaron vivos hasta el final. Son los que en 1 Corintios 15, 51-52, pues serán transformados, los que llegaron vivos hasta el final. Y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, pues serán arrebatados los sobrevivientes de la gran tribulación, los que llegaron vivos hasta el final. Bajo esta interpretación, que yo considero errada, la gente lo utiliza como argumento para decir que 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, y por tanto lo que habla Jesús en sus discursos escatológicos, tiene que ser, dicen ellos, al final de la gran tribulación, porque está hablando de los que sobrevivieron a la gran tribulación. ¿Por qué la gente lo interpreta como que los que sobrevivieron a la gran tribulación? Porque como nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte, y para nosotros lo importante es la muerte clínica, y nuestra preocupación es ver si logramos o no sobrevivir a la gran tribulación, entonces le damos una interpretación carnal, una interpretación humana, y por eso lo interpretamos mal. Por eso es que Jesús nos da el verdadero concepto de morir, lo que realmente significa morir, y nos explica que no es relevante si mueres en el cuerpo o no, sino si mueres en el espíritu. Por eso dice Jesús, no les teman a los que pueden matar el cuerpo. Eso no tiene nada que ver, no es relevante eso. Teman a los que los pueden llevar al infierno. O sea, teman a los que los pueden hacer pecar, a los que los pueden hacer condenarse. Entonces no es relevante sobrevivir a la gran tribulación, no es. Y no es a lo que se refiere aquí San Pablo. La interpretación que yo propongo de manera hipotética, pero es la que propongo porque yo la considero la correcta y la propongo para que cada quien la discierna por su propia cuenta, es la siguiente. Lo que está diciendo 1 Corintios 15, del 51 al 52 es: no moriremos todos, pero todos seremos transformados. ¿A quién se refiere? A los vivos, es decir, a los que no sucumbieron a la gran apostasía. Y continúa el mismo adelante: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes son nosotros seremos transformados? Los vivos, los que no sucumbieron a la apostasía. Aquí no está hablando, no tiene nada que ver con la muerte del cuerpo, con la muerte clínica. Lo que nos está enfatizando es que los que no apostaten, los que no abandonen su fe y se vayan a adorar pachamamas, ídolos, a hacerse amigos de la ONU y a comulgar en la mano, los que no apostataron, para Dios, esos son los sobrevivientes. Los que no apostataron, esos serán transformados. Esos son los verdaderos sobrevivientes a los que se refiere San Pablo. Y ahora llegamos entonces al análisis que desde el principio dijimos, a la nueva interpretación que yo propongo de 1 Tesalonicenses 4. Pues esto decimos con palabras del Señor, que nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces, ¿quiénes son los que quedemos, los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor? Los vivos, es decir, los que no sucumbieron a la apostasía, los que no apostataron,
Los que no se dejaron arrastrar por esta gran apostasía final son los sobrevivientes para el Señor, que seremos arrebatados, como lo dice más adelante. Después nosotros, los vivientes que quedemos, es decir, los vivos, los sobrevivientes, los que no sucumbieron a la gran apostasía, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Está hablando de supervivencia espiritual. Entonces ya no hay que asociar esto al final de la gran tribulación, porque lo que no está comprendiendo la gente es que la batalla ya se está viviendo desde hace tiempo, y en esta batalla ya han caído la mayoría de los soldados, ya ha caído. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Iglesia Católica sigue al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, ya apostató, ya se unieron a sus herejías, a sus blasfemias, y ya todos están, o no todos, pero muchos están apoyando la unión de homosexuales, la ordenación de sacerdotes mujeres, cancelar el celibato sacerdotal y tantas otras cosas, ¿no? Todos siguiendo a la ONU y a la Agenda 2030, aún llamándose católicos, es decir, apostataron. Entonces no son sobrevivientes, ya quedan pocos sobrevivientes. ¿Quiénes son esos pocos? Los que al día de hoy no han apostatado son los candidatos de ser arrebatados y transformados, porque para Dios esos son los sobrevivientes. Entonces, perfectamente el arrebatamiento puede ser antes de la gran tribulación, y lo que está enfatizando San Pablo es que los que no apostataron, lo digo una vez más, los que no sucumbieron a la gran apostasía son esos sobrevivientes dignos de ser transformados y arrebatados. Por eso sí es natural pensar que el padre Jens Salman o Monseñor Rolando Álvarez sean arrebatados antes. ¿Qué puede ser sacado desde la cárcel donde está el Monseñor Rolando Álvarez? Porque él ya dio la cara por Jesucristo, ya fue testigo, dio testimonio de que ama a Cristo más que a sí mismo y que no está dispuesto a darle la espalda al Evangelio por hacerse amigo del régimen comunista dictatorial de Nicaragua. Entonces, como no apostató, Dios lo premia con la transformación del cuerpo y el arrebatamiento. Entonces perfectamente puede ser antes de la gran tribulación, como también lo comprendió el padre Raúl Marcos y otros sacerdotes que están de acuerdo conmigo y que enseñan también el arrebatamiento como yo lo enseño, como el padre Juan Rivas de México. Entonces, ya para cerrar y para concluir, Mateo 24 no puede ser al final de la gran tribulación, es al principio, porque como dijimos antes, Jesús nos da todos los verbos necesarios para entender que ocurre esto de que uno será tomado y uno será dejado en un contexto pretribulacionista donde hay campos fértiles, grano, semilla, trabajo, comida. Además, si la gente se casa, está pendiente del matrimonio, del vestido, de la fiesta, del vino, y la gente edifica. Entonces es tiempo de construir, que no es tiempo de guerra ni de tribulación, es tiempo de normalidad, comprar y vender, hay economía, hay comercio, hay aparato productivo. Mateo 24 tiene que ser antes de la gran tribulación. Pero lo que yo estoy agregando en este Parusía 8, como primicia, porque esto no lo había expuesto antes, es esta interpretación de 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, donde cuando el apóstol San Pablo se refiere a los sobrevivientes, a los vivientes que quedemos hasta la parusía, se refiere a que todos los que no sucumbieron a la gran apostasía, que está avanzadísima y que comenzó hace muchos años, todos los que no sucumbieron a la gran apostasía, que se refleja sobre todo en aquellos que no aceptaron la comunión en la mano, ni a Jorge Mario Bergoglio como papa, a todos los que no se hicieron amigos del mundo, no comenzaron a seguir la Agenda 2030, ni el aborto, ni la ideología de género, a todos ellos Dios lo premia con el arrebatamiento y la transformación del cuerpo antes de la gran tribulación. Esos serán los arrebatados. Los sobrevivientes para Jesús son los sobrevivientes espirituales, porque sobrevivir en el cuerpo es absolutamente irrelevante. Hemos entendido mal estos discursos escatológicos de Jesús y estas cartas de Pablo, porque para nosotros nuestra preocupación es no morir, es llegar vivos hasta el final. Pero entonces no puede ser esa la interpretación, porque el premio no puede ser al que llegó vivo al final solamente, porque la conclusión sería terrible. Es decir, llega vivo hasta el final, aunque hayas tenido que matar para comer. Llega vivo hasta el final, no importa si te convertiste o si llegaste hasta el final maldiciendo a Dios, no importa. Si llegaste vivo, entonces serás arrebatado y transformado. No puede ser esa la interpretación. Tiene que ser
Si sobreviviste espiritualmente, entonces por tu fe, por tu valentía, por no haber apostatado, Dios te da el premio. Ya cargaste tu cruz, ya diste testimonio. Dios te saca cuando Él quiere, cuando Él decide, cuando, como dice el padre Raúl Marcos, no es porque tú quieras abandonar tu misión o porque tú te creas mejor que los demás. No, Dios es el que decide cuándo hacerlo y nosotros no somos nadie para decirle a Dios el cómo lo debe hacer y menos pensar que Dios no lo puede hacer, que es lo que también algunos concluyen. No es que Dios no nos puede sacar, no nos puede arrebatar, o sea, como si Dios no tuviera el poder de hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle limitaciones a Dios o para obligar a Dios a que lo haga como yo decido, como yo lo entiendo? O sea, Dios tiene que hacerlo como a mí se me ocurre. Pues eso es soberbia. Dios lo hace como Él quiere y lo va a hacer como Él quiere y cuando Él quiera. Entonces, yo cierro este pequeño estudio de Parusía 8, más breve que otros, con esta nueva interpretación de 1 Tesalonicenses 4, que aunque la propongo de manera hipotética, para mí es la interpretación correcta. El apóstol San Pablo no puede estar refiriéndose a los sobrevivientes de la gran tribulación, sino a los sobrevivientes de la gran apostasía, a los que sobrevivieron en el Espíritu. Sin más, me despido, hermanos, que todo lo que hagamos sea siempre para la honra y gloria del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Amén. Dios bendiga a todos los que escuchen este video. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.